En el extremo sur de España, el océano Atlántico se enfrenta al río Guadalquivir, el Wad el-Kebir, o Río Grande de los árabes. Las mareas cargadas de arena, el viento y las olas compiten con los lodos que arrastra el río desde Sierra Morena, dando como resultado un mundo cambiante. Este universo biológico de distintos complejos ambientales es desde 1969 el Parque Nacional de Doñana, un refugio para las aves migratorias de toda Europa. La población de Doñana ha sido siempre escasa por las dificultades que impone el medio. Pero aún así los hombres han aprovechado estas tierras desde la antigüedad. Durante siglos fue un excelente terreno de caza para los nobles españoles, desde Alfonso X el Sabio, allá por el año 1262, hasta el rey Alfonso XIII. Pero fue la hija de la famosa princesa de Éboli, doña Ana Gómez de Mendoza, la que se retiró aquí a vivir, y a partir de entonces empezaron a conocerse estos terrenos como el Bosque de Doña Ana. Desde los primeros tiempos de ocupación, el hombre aprovechó este medio natural para sobrevivir, lo que dio lugar al desarrollo de diferentes artes y oficios. Carboneros, piñoneros, recolectores de huevos de focha y apicultores han desaparecido de Doñana, pero otros, sin embargo, aún perduran. Los coquineros continúan utilizando un antiquísimo medio tradicional para recoger las coquinas, pequeños bivalvos que viven en la arena. Caminando de espaldas, revuelven el fondo con los pies, desenterrando las coquinas que entran en el rastrillo y la red que los pescadores arrastran atados a la cintura. La creación del Parque Nacional ha sustituido a los antiguos cazadores por unos visitantes respetuosos con el medio natural. Más de 250.000 turistas visitan anualmente Doñana, aportando unos ingresos que revierten en el cuidado y conservación del área protegida. Las visitas se hacen en los vehículos del parque, acompañados de guías locales expertos en la flora y fauna de Doñana. Los itinerarios son restringidos y hay unas estrictas normas de conservación a seguir. De esta manera se minimiza el impacto sobre el ecosistema, mientras los visitantes sacan el máximo rendimiento de su recorrido.
En Doñana existen muchos biotopos diferentes, distintas áreas responsables de los paisajes cambiantes del parque. Esta variedad de biotopos se traduce en un aumento del número de especies porque en los límites entre un biotopo y otro, las especies de ambos coexisten. Toda esta diversidad ambiental se debe en sus orígenes a la lucha entre el Océano Atlántico y las tierras que baña el río Guadalquivir. De este enfrentamiento milenario surgen los tres complejos ambientales de Doñana: la marisma, el matorral o sistema de dunas fósiles y este que abarca la playa y el sistema de dunas móviles. La marea saca a la playa arena y conchas que el viento oceánico empuja hacia el interior. Cuando la arena topa con alguna planta, se empieza a formar una duna. Luego la planta enterrada muere y la duna comienza a moverse hacia el interior. Las dunas móviles forman cordones o trenes dunares que avanzan entre 5 y 6 metros al año en sentido perpendicular a la línea de costa. Entre dos trenes dunares aparecen los corrales como oasis de vegetación en el mundo de las arenas. Las pequeñas manchas de pino piñonero contribuyen a mantener algunos animales en este aparente desierto. Más allá, entre la arena blanca de las dunas, aparece un mundo árido donde la vida parece no existir. Y sin embargo, las apariencias engañan. La elevada insolación del sur de España aumenta la temperatura del suelo de las dunas. Los reptiles y anfibios, animales de sangre fría, aprovechan la circunstancia para poner en marcha su arcaico metabolismo, por lo que es frecuente encontrarlos entre las arenas blancas. El calor que favorece a los animales de sangre fría supone, sin embargo, un freno para los mamíferos, por lo que son pocos los que se adentran entre las dunas en las horas de luz. Pero al anochecer la cosa cambia. Infinidad de huellas demuestran que durante la noche los cazadores han andado al acecho o simplemente han atravesado las arenas para adentrarse en alguno de los corrales o más allá en el feraz mundo del matorral o la marisma. La marisma es, desde el punto de vista biológico, la zona más importante de Doñana y desde luego la de mayor productividad, es decir, la que da lugar a mayor cantidad de materia viva por unidad de tiempo y superficie. El suelo de la marisma está formado por sedimentos arcillosos, de modo que las lluvias y desbordamientos de los cauces cercanos la inundan todos los años entre otoño y primavera. Es, por tanto, un sistema que depende extremadamente del agua y que sufre una transformación estacional que marca en gran medida el pulso de todo el parque. Porque la marisma pasa de ser un lago en invierno a una fértil pradera en primavera y por último en verano se convierte en un terreno abrasado por el sol y la falta de lluvias. El agua es, de una u otra forma, la sangre vital de Doñana y, por tanto, su talón de Aquiles. Un urbanismo creciente que extrae agua de los acuíferos y los vertidos a los ríos de los que se nutre la marisma amenazan la conservación del parque nacional más importante de Europa. Vida y muerte se resumen así en una palabra: agua.
Las orillas del Guadalquivir son uno de los pocos lugares del parque que aguantan con agua el estiaje. Los cangrejos boca, una especie de cangrejo violinista, aprovechan los limos que el río baja de Sierra Morena para alimentarse. Aunque son más propios de un manglar, los cangrejos violinistas han colonizado estas orillas multiplicándose por millares. Los machos tienen una de las pinzas desproporcionadamente grande y de color blanco que utilizan durante el cortejo para atraer a las hembras o bien para intentar persuadir a los otros machos de que no invadan su territorio. La enorme pinza blanca es una herramienta útil en la fatigosa tarea del romance y la vigilancia del territorio, pero es la otra, la más pequeña y funcional, la que les sirve para alimentarse y construir los agujeros donde viven. Con la llegada de la primavera, Doñana se convierte en un hervidero de vida. En este periodo se produce abundante fitoplancton que hace proliferar toda la cadena biológica del agua. La vegetación crece y los animales, desde los peces hasta los mamíferos, y de forma especial las aves, acuden por millares. Es la época en la que hay más y mejor alimento y las aves la aprovechan para traer al mundo a sus pollos que ganan fuerza y peso rápidamente. Bajo el atento cuidado de sus progenitores, los pollos van aprendiendo a valerse por sí mismos. Las algas y los brotes verdes son la dieta principal de fochas y pollas de agua. Hasta que sus crías aprenden a sumergirse, serán los adultos los que buceen hasta el fondo de las charcas en busca del alimento. Durante la época de aprendizaje, los pollos de Calamón deberán aprender a utilizar con precisión sus patas de largos dedos. Los calamones se alimentan también de tallos tiernos, pero para hacerlo no bucean, sino que se valen de su poderoso pico y de sus patas prensiles. Esta tarea, fácil para el adulto, exige un esfuerzo considerable a los pollos. No solo hay que aprender a utilizar las patas, sino que además hay que saber elegir y seccionar los tallos jóvenes. Como las fochas y las pollas de agua, también los calamones recurren a la experiencia de sus padres y dependerán de ellos durante los primeros días de su vida. Y no solo a la hora de alimentarse, también de ellos aprenderán cómo y dónde esconderse de los depredadores del cielo de la marisma.
Junto a las dunas móviles y la marisma, limitando con esta última, se extiende el tercero de los tres grandes complejos ambientales de Doñana, el matorral o sistema de dunas fósiles. Sobre dunas muertas, ya estabilizadas, un terreno arenoso ligeramente ondulado da origen a una vegetación chaparra y densa denominada coto o monte bajo. Es menos llamativa que la marisma, pero en su interior se esconde uno de los mayores tesoros del parque. El lince ibérico es una especie distinta a la del resto de Europa. Es más pequeño que aquel, sus patillas son mayores y las motas de su pelo son más pequeñas, aunque más numerosas. Por desgracia, el lince se encuentra gravemente amenazado. La pérdida de su hábitat, la mixomatosis y la neumonía hemorrágica vírica que diezman las poblaciones de conejos, los cepos, los venenos y la caza furtiva han reducido su población a alrededor de 400 ejemplares que se refugian tímidamente en el suroeste de la península. El mayor de los felinos españoles encuentra en Doñana uno de sus mejores refugios y ejerce en el conjunto del coto un papel fundamental. Extinguido el lobo, animal que crió en Doñana hasta los años 20, el lince es ahora el único animal que puede controlar la densidad de las poblaciones de herbívoros. Porque aunque la dieta del lince se basa en los conejos, aves y pequeños roedores, en ocasiones caza las crías de los gamos y ciervos que pastan en la marisma. El lince no es el único cazador del coto. El meloncillo recorre el matorral durante las horas del día en busca de pequeños mamíferos, aves, reptiles y anfibios, e incluso distintos invertebrados. Es la única mangosta del continente europeo. Su distribución norteafricana y la falta de restos de su especie en los yacimientos cuaternarios europeos han llevado a pensar que pudo ser introducida en la península ibérica por los árabes como animal doméstico. Los sentidos extraordinariamente desarrollados del meloncillo lo convierten en un eficaz cazador. Tal vez por ello lo utilizaron los árabes como mascota que les librara de serpientes, ratones y ratas. En el coto de Doñana crían 200 especies de vertebrados y el número de individuos se cuenta por millones. De las 53 especies protegidas que se reproducen en la península ibérica y Baleares, 30 lo hacen en Doñana y 5 solo en el parque y zonas limítrofes. De las otras 23 que no crían aquí, al menos 10 visitan con asiduidad el coto. Esta riqueza zoológica se debe a tres factores principales:
En primer lugar, Doñana ha estado históricamente aislada y el hombre apenas hizo mella en sus tierras. Por otro lado está la alta productividad de los marjales y la marisma, que puede considerarse de las mayores del mundo. Y por último, influye de manera decisiva su situación entre el continente europeo y el africano. Cuando Europa es azotada por una ola de frío, Doñana recibe las aves que podían quedarse en marismas intermedias, y de igual manera, cuando en África hay una sequía extrema, el coto es el primer punto de agua que las aves encuentran hacia el norte. Esto atrae a la marisma de Doñana animales tan escasos como el ánsar campestre, la focha cornuda o el morito, el único ibis europeo. Entre el matorral y la marisma existe una franja denominada lavera. Grandes alcornoques marcan su límite y en sus copas se congregan las aves de forma espectacular, por lo que a los árboles se les conoce como las pajareras de Doñana. En esta ruidosa colonia de cría anidan cerca de 400 parejas de espátulas, 100 parejas de garzas reales, 800 de garcetas y más de 2000 parejas de espulgabueyes. Las especies nidificantes se disponen en orden jerárquico. En la parte superior de las copas más altas anidan las garzas reales y las cigüeñas. Por debajo, en cotas inferiores, hacen los nidos las espátulas y a continuación las garcillas bueyeras y las garcetas. Incluso las rapaces parecen hacer una tregua y anidan o descansan en este desconcertante centro de maternidad. Para las aves migratorias de Europa, Doñana es un imprescindible centro de descanso y reavituallamiento. Para los científicos y naturalistas, una pieza clave en la naturaleza europea. Y para el visitante, el lugar que describiera Abel Chapman a principio de siglo. El coto de Doñana ha aparecido siempre como un fragmento de la soledad salvaje de África, arrancado y especialmente preparado para nuestro personal beneficio en este remoto rincón de Europa. Para nosotros, naturalistas y amantes de salvajismos extraños, Doñana representa nada menos que un paraíso en la